Inteligencia y aprendizaje. ¿Qué es la inteligencia? Tenemos miles de años utilizando la inteligencia y todavía no podemos dar con una definición concreta. Lo que nos lleva a pensar que la inteligencia es más de hacer que de saber, más de utilidad que de concepto. Si usted le pregunta a una persona si desea ser más inteligente, posiblemente la respuesta sea un rotundo sí. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Tú quieres ser más inteligente? Entonces acompáñame en este proceso, en este audio poderoso llamado cultura de liderazgo. Toda organización, ya sea familiar, ya sea comunitaria, ya sea empresarial, ya sea académica, toda organización requiere estar en un constante aprendizaje, un constante uso de sus recursos inteligentes, de la inteligencia en total, en pleno, de las personas, que puedan crecer día a día. Pero esto no se va a lograr si no entendemos el concepto de la inteligencia. Si no avanzamos, si no crecemos, si no somos una empresa en constante evolución y aprendizaje, difícilmente podamos evolucionar como organización. Y si nosotros no podemos aprovechar los recursos inteligentes que nos muestra la organización, difícilmente podamos avanzar. Pareciera que las personas que tienen menos rango en la organización son menos inteligentes, pero no es así. En la familia un hijo puede ser más inteligente que un padre. En la empresa un trabajador puede ser más inteligente que un directivo. En la comunidad cualquiera puede ser inteligente. Todos somos inteligentes, pero existen unos mitos que hacen que nosotros no podamos desarrollar nuestra inteligencia al máximo. Y hay que entender que si tú eres un verdadero líder, debes hacerlo, debes liderar en la mayoría de los casos a personas más inteligentes que tú en múltiples escenarios. Por esa razón, hay que extinguir esos mitos sobre la inteligencia. Por ejemplo, hay un mito que dice se desarrolla únicamente estudiando, y no es así. No necesariamente estudiando vas a desarrollar tu inteligencia. Hay muchas formas de hacerlo. Hay otro mito, es hereditaria. O sea, una persona si es inteligente, hereda a su hijo inteligencia. Es un don especial. No, no es así. Eso es un mito. Mientras más alto el cargo en la organización, más inteligente es la persona. Es innata. No necesariamente es innata. Tiene un tope. Vas a llegar hasta cierto punto de inteligencia y ahí no pasas. Falso. Tiene un tiempo específico para su desarrollo. O sea, si eres viejo ya no puedes ser más inteligente. No, ninguna de estas son reales. Todas estas son mitos. Es falso para el desarrollo de la inteligencia. Estudiar en la academia te hace más inteligente. No necesariamente. A veces y tenemos personas que no están en la academia y son brillantes, son muy inteligentes. La academia me refiero a escuela, universidad. No es hereditaria porque hay personas que no han tenido padres muy inteligentes en un aspecto, pero pueden desarrollarse muy bien a nivel de su inteligencia. Y vamos a ver también cómo existen diferentes tipos de inteligencia. Por eso es que tenemos que tener cuidado de observar como líderes a nuestros aliados en la organización como pocos inteligentes, a lo mejor en un área, pero en otra son muy inteligentes. Ya lo vamos a desarrollar. No es un don especial, por supuesto que no. Mientras más alto el cargo, más inteligente. Falso. Tiene un tope. No, tú puedes crecer tu inteligencia hasta el infinito. Y no importa tu edad. ¿Cómo podemos ver la capacidad? La capacidad para ser inteligente. Imaginemos que tenemos dos vasos, uno grande y uno pequeño. Los vasos son la capacidad y el desarrollo sería el agua que está dentro de esos dos vasos. El vaso grande
puede tener una capacidad grande de inteligencia, pero si no lo llenamos con agua, o sea, el desarrollo de esa inteligencia, entonces tendría una gran capacidad, pero poca inteligencia. Imagínate un vaso más pequeño que tiene poca capacidad, pero ese vaso lo llenamos de agua hasta arriba. Entonces el desarrollo de esa inteligencia en esa capacidad va a ser más que la capacidad que tiene el vaso grande, pero tiene poca agua el vaso grande y tiene desarrollada poca inteligencia. Y ese vaso que llegó hasta el tope porque no le cabe más agua, en el caso de la inteligencia y la capacidad, esa capacidad aumenta porque nuestra capacidad, a medida que somos más inteligentes, va aumentando como tal. Hay un experimento poderoso de Jane Elliott. Este experimento se basa en un ejercicio psicológico a raíz de un trabajo que se hizo para verificar cómo nosotros percibimos la inteligencia. Agarraron a una profesora y le dijeron: estos 15 alumnos que están acá son los alumnos más tontos que existen. Estos 15 alumnos que están acá son los alumnos más inteligentes que existen. Y dividieron el salón en dos. La maestra no sabía que internamente, antes de darle los 15 y 15, la separación, todos los alumnos eran exactamente iguales. Tenían las mismas capacidades a nivel de inteligencia. Se le habían hecho pruebas y todos eran iguales. Pero le dijeron a ella eso. Y ella, como maestra, a que no adivinan a final de año quién sacó las más bajas calificaciones. A los que le dijeron que eran los más tontos. Ella llevó a los alumnos que eran iguales de inteligentes que los otros a ser más torpes en ese aspecto y a tener las más bajas calificaciones. Solo por creer, por una creencia. Nosotros tenemos que hacer creer a nuestros aliados, a las personas que nos acompañan en nuestro liderazgo, en cualquier escenario, que son inteligentes. Hazlo creer y mira el cambio. Mira el cambio que vas a obtener y la evolución que vas a obtener dentro de la organización, porque de esa manera, cuando las personas creen que tienen el potencial de crecer, van a crecer. Hay un teórico de la conducta llamado Howard Gardner que ideó un concepto llamado inteligencias múltiples. Las personas somos inteligentes en diferentes aspectos y esto trajo como consecuencia un pensamiento poderoso que tuvo Einstein hace mucho tiempo atrás y que hoy en día nosotros podemos observarlo y plasmarlo, ponerlo en práctica dentro de nuestras organizaciones, incluso dentro de nuestras escuelas también. Y es que no podemos juzgar a un pez por su habilidad para trepar un árbol, porque el árbol no es el fuerte del pez. El pez es fuerte, es inteligente en el agua, en el árbol es torpe. El mono es torpe en el agua e inteligente en el árbol. Así es. Entonces, pensemos por un momento que sí, este concepto que nos dejó Gardner con los 8 tipos de inteligencias, las inteligencias múltiples, es apenas el comienzo de muchos tipos de inteligencia. Esto es el inicio. La inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia corporal o sinestésica, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la naturalista. La lingüística, aquella que habla de escribir, de hablar, de conversar. La inteligencia matemática o espacial, que tiene que ver con los números, con el espacio, con los cálculos. La inteligencia musical. La inteligencia musical que tiene que ver con los ritmos, con el canto. Maravilloso. La inteligencia kinestésica o corporal que tiene que ver con los bailes, con los deportes como tal. La inteligencia interpersonal que tiene que ver con las relaciones,
con los negocios, con la habilidad para mantener esas buenas relaciones de liderazgo, y la intrapersonal, que es la inteligencia para conectarte con tu ser, la inteligencia de espiritualidad, de interioridad, de conocerte a ti mismo, la inteligencia naturalista, la de conectarte con la naturaleza, de entender a los animales, a las plantas, la inteligencia, los 8 tipos de inteligencia. Son diferentes tipos de inteligencia que nosotros tenemos, y apenas lo que Howard Gardner nos plantea es el inicio. ¿Cómo aplicar esto nosotros dentro de la organización? Como lo dije anteriormente, entendiendo que todos suman, todos somos distintos, y ver en qué es bueno cada uno para explotar su potencial. Ahora, finalmente, para culminar este tema, hay una conclusión maravillosa. Hay una conclusión maravillosa con respecto a esto, y tiene que ver con que la inteligencia se aprende. Tú puedes aprender a ser inteligente. Todo en la vida puede aprenderse, pero sobre todo a ser inteligente. Puedes formarte, puedes crecer. Es algo que no enseñan en la escuela. Yo me gradué como profesor y nunca aprendí. Este es un concepto que debía aprender allí, pero tuve que descubrirlo en la cotidianidad, en el día a día, que la inteligencia se aprende. Podemos aprender a ser inteligentes. ¿Y quién es la persona que más aprende en el proceso de enseñar a aprender? La persona que enseña. Entonces, líder, si tú eres un líder comunitario en la familia, en la empresa, tienes que empezar a enseñar a la gente, porque el que enseña aprende el doble. Y esto no es algo armónico, esto no es algo poético ni romántico, es ciencia pura. Edgar Dale nos lo demuestra con el triángulo del aprendizaje. La persona que más aprende es el líder, el que enseña. El maestro aprende el doble. Entonces, a veces hay personas mezquinas que no quieren enseñar lo que saben dentro de la organización, pero no, hay que enseñarlo, ahí está la evolución. Y les da miedo porque la otra persona se puede ir y montar un negocio y hacerlo diferente, ¿no? Pero resulta que nosotros aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, según Edgar Dale y el triángulo del aprendizaje. Esto es ciencia, estos son estudios que se han realizado referente al aprendizaje. El 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% si lo oímos y lo vemos, el 70% si podemos discutir de esa cuestión que se está aprendiendo actualmente, y el 90% si lo enseñamos. O sea, que si tú quieres aprender, tienes que enseñar. No hay otra manera de aprender bien sino enseñando. Cuando tú enseñas, preparas, tu cerebro se amplía. Tienes que ver 2 visiones, la tuya como la persona que enseña y la otra, la persona que aprende. Es otro nivel. Líder, si quieres aprender, empieza a enseñar.